Mi nombre es Carmen, tengo 35 años y trabajo como médica genetista en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Mi historia comienza cuando mi abuelo Roberto, dueño de una importante cadena de hoteles, anunció que actualizaría su testamento debido a su deteriorada salud. Quiero asegurarme de que el legado familiar quede en buenas manos, dijo durante nuestra reunión familiar mensual. Sus ojos se detuvieron en mí con orgullo. No era un secreto que yo era su nieta favorita, la única que había heredado su pasión por los negocios además de construir mi propia carrera. Mi hermano Miguel y su esposa Sara estaban sentados frente a mí. Sara, quien llevaba casada con mi hermano apenas un año, no pudo ocultar su mueca de disgusto. ¿Por qué ahora, abuelo?, preguntó Miguel, mientras Sara le apretaba la mano con fuerza. Porque la vida es impredecible, hijo, respondió el abuelo Roberto, su voz cansada pero firme. Y quiero que Carmen tome un papel más activo en la administración de los hoteles. Fue entonces cuando Sara se puso de pie abruptamente, una mano sobre su vientre. Bueno, ya que hablamos de familia, Miguel y yo tenemos un anuncio. Todos nos quedamos en silencio, expectantes. Estoy embarazada. De 3 meses, exclamó Sara, sonriendo triunfalmente mientras miraba directamente al abuelo. Será el primer bisnieto de la familia. El rostro del abuelo se iluminó. Siempre había soñado con tener bisnietos. Esto es maravilloso, exclamó mi madre, corriendo a abrazar a Sara. ¿Por qué no nos lo habían dicho antes? Queríamos estar seguros, respondió Sara, lanzándome una mirada desafiante. Ya sabes, siendo médica, Carmen siempre dice que los primeros meses son cruciales. Algo en su tono me molestó. Como genetista, había algo que no cuadraba en su historia, pero no podía identificar qué exactamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Sara se convirtió en el centro de atención de toda la familia. Cada reunión giraba en torno a su embarazo, sus antojos, sus malestares. Carmen, me llamó el abuelo una tarde en su despacho. He estado pensando, quizás debería modificar el testamento de manera diferente. Mi corazón se hundió. Sabía lo que venía. Sara tiene razón, continuó. Un bebé cambia todo. Tal vez debería asegurar primero el futuro de mi bisnieto. Abuelo, interrumpí suavemente. ¿Has visto algún resultado de sus exámenes médicos? Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es solo que, como médica, me parece extraño que no haya tenido ningún control prenatal en el hospital donde trabajo, siendo el más prestigioso de la ciudad. Carmen. La voz de Sara nos sobresaltó a ambos. Estaba parada en la puerta, su rostro rojo de furia. ¿Estás cuestionando mi embarazo? Solo me preocupo por tu salud y la del bebé, respondí calmadamente, aunque mi instinto profesional me gritaba que algo estaba muy mal. Mentirosa, gritó Sara. Solo estás celosa porque el abuelo podría cambiar el testamento. Miguel, dile a tu hermana que se meta en sus propios asuntos. Mi hermano apareció detrás de ella, luciendo incómodo. Carmen, por favor. Sara está muy sensible por el embarazo. Claro, respondí, poniéndome de pie. Tan sensible que ni siquiera ha visitado a un obstetra en 3 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Es eso cierto, Sara?, preguntó el abuelo, su voz repentinamente seria. Sara comenzó a llorar. Por supuesto que he ido al médico. Tengo mi propio doctor. Les mostraré los resultados mañana. Pero yo había visto el pánico en sus ojos. Como médica, había visto esa misma mirada en pacientes que mentían sobre sus síntomas. Esa noche, mientras revisaba algunos expedientes en el hospital, recibí una llamada urgente. Era Miguel. Carmen, necesito tu ayuda. Sara está sangrando. Corrí a la sala de emergencias, donde encontré a Sara en una camilla, quejándose de dolor mientras Miguel sostenía su mano. Mi mente profesional inmediatamente notó algo extraño. No había sangre real, solo manchas de lo que parecía ser pintura roja en su ropa. No la dejen examinarme, gritó Sara cuando me vio. Quiero a mi propio doctor. Tu doctor no tiene privilegios en este hospital, respondí calmadamente mientras me ponía los guantes. Y como jefa del departamento de genética, tengo autoridad aquí. Miguel, no dejes que se me acerque, suplicó Sara. Ella solo quiere arruinar todo. Mi hermano parecía desgarrado entre su esposa y su instinto.
Sara, Carmen es la mejor doctora que conozco. En ese momento, entró corriendo una enfermera con unos resultados. Doctora Carmen, tenemos los análisis preliminares de sangre. Tomé el sobre y lo abrí. Mis sospechas se confirmaron instantáneamente. Sara, dije, manteniendo mi voz profesional. Estos resultados muestran que no estás embarazada. De hecho, los niveles hormonales indican que no has estado embarazada en al menos un año. El rostro de Sara se transformó. La máscara de dolor desapareció, reemplazada por puro pánico. Esos resultados están mal. Exijo una segunda opinión. También tenemos los resultados de tus supuestos exámenes anteriores, continué. Los que enviaste al abuelo ayer. Nuestro laboratorio confirmó que son falsificados. El número de licencia del doctor ni siquiera existe. Miguel soltó la mano de Sara, su rostro pálido. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no. Tu hermana está mintiendo. Ella siempre ha estado celosa de nosotros. Pero yo no había terminado. La enfermera también encontró esto en tu bolso mientras buscaba tu identificación. Sostuve en alto un paquete de pastillas. Son hormonas sintéticas, ilegales en este país. Causan síntomas similares al embarazo, náuseas, sensibilidad, cambios de humor. Pero también pueden ser extremadamente peligrosas. Sara intentó levantarse de la camilla, pero las piernas le fallaron. Los efectos secundarios de las pastillas eran evidentes. No pueden probar nada, gritó, pero su voz temblaba. De hecho, podemos, respondí, sacando mi teléfono. Instalé cámaras en el despacho del abuelo después de que empezaste a visitarlo sola en las noches. Tengo grabaciones tuyas plantando documentos falsos en su escritorio. La habitación quedó en silencio, interrumpido solo por el pitido de los monitores. ¿Por qué, Sara? La voz de Miguel estaba llena de dolor. ¿Por qué fingir un embarazo? Antes de que Sara pudiera responder, otra persona entró en la habitación. Era el abuelo Roberto, apoyado en su bastón, con su abogado justo detrás. Yo puedo responder eso, dijo el abuelo, su voz más firme de lo que la había escuchado en meses. Sara vino a verme hace 3 semanas, cuando supo que planeaba dejar la mayor parte de la herencia a Carmen. Sara comenzó a temblar visiblemente. Me ofreció un trato, continuó el abuelo. Ella convencería a Miguel de tomar un papel más activo en los hoteles si yo reconsideraba el testamento. Cuando me negué, apareció el embarazo milagroso. Pero hay más, intervino el abogado, abriendo su maletín. Hemos descubierto que la señora Sara tiene un historial interesante. Ha estado casada 2 veces antes, cada vez con hombres de familias adineradas. Y cada vez, hubo un embarazo milagroso que terminó en una misteriosa pérdida, después de que se modificaran los testamentos familiares. Miguel se dejó caer en una silla, devastado. ¿Todo fue una mentira? ¿Nuestro matrimonio? ¿El bebé? Sara finalmente estalló. Ustedes no entienden. Yo merezco esa herencia más que Carmen. Ella ni siquiera quiere manejar los hoteles. Está ocupada jugando a ser doctora mientras yo tenía un plan para expandir el negocio. Un plan que incluía vender los hoteles por partes a una corporación extranjera, completé, mostrando más documentos que había encontrado en mi investigación. Lo descubrí cuando investigué a tus exmaridos. El mismo patrón, la misma corporación interesada en comprar, los mismos inversionistas, esperando entre bastidores. El abuelo Roberto dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y determinación. Sara Thompson, o debería decir Sara Michie, o Sara Prentice, estás despedida del cargo que nunca mereciste en mis hoteles. Y me aseguraré de que cada familia adinerada en este país conozca tu historia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. Sara fue arrestada esa misma noche, no por el embarazo falso, sino por el uso y tráfico de hormonas ilegales. La investigación reveló una red completa de fraude que se extendía por varios estados. Encontramos más de 50 casos similares, me explicó el detective a cargo. Mujeres jóvenes que se casaban con hombres ricos, fingían embarazos, y luego desaparecían con parte de la fortuna familiar. Sara era una de las cabecillas. Miguel cayó en una profunda depresión. No solo había sido engañado en su matrimonio,
sino que descubrió que su cuenta bancaria había sido vaciada sistemáticamente durante el último año. ¿Cómo pude ser tan ciego?, me preguntó una noche, mientras revisábamos los documentos de su divorcio. Todas las señales estaban ahí. El amor nos hace vulnerables, respondí, recordando cómo Sara había manipulado sus inseguridades sobre no estar a la altura de las expectativas familiares. El abuelo Roberto, sin embargo, pareció rejuvenecer después de que todo salió a la luz. Siempre supe que tenías los instintos para los negocios, Carmen, me dijo mientras firmaba los nuevos documentos del testamento. No solo descubriste el fraude, sino que protegiste el legado familiar. En realidad, confesé, fue mi trabajo como genetista lo que me dio las herramientas para descubrirla. Sabía que los niveles hormonales no coincidían con un embarazo real. ¿Sabes? Tal vez sea tiempo de combinar ambos mundos, sugirió el abuelo, sus ojos brillando con esa chispa que aparecía cuando tenía una idea brillante. Así nació el nuevo proyecto de los Hoteles Martínez, una cadena de centros médicos de lujo integrados a nuestros hoteles más exclusivos. Mi experiencia médica y el imperio hotelero del abuelo se fusionaron en algo innovador. Sara fue sentenciada a 15 años de prisión. Durante el juicio, se reveló que había estado involucrada en al menos 7 casos similares de fraude matrimonial y testamentario. Sus exmaridos testificaron, cada uno contando una historia similar de embarazos falsos y fortunas perdidas. El dinero no fue lo único que robó, declaró uno de ellos. Robó sueños, confianza, la ilusión de ser padre. Miguel tardó en recuperarse, pero eventualmente encontró su camino. Comenzó a trabajar en la nueva división médica de los hoteles, manejando la parte administrativa mientras yo supervisaba la parte clínica. Descubrimos que hacíamos un gran equipo. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo un día, mientras celebrábamos la apertura de nuestro tercer centro médico. Sara creía que estaba arruinando su plan al exponerla, pero en realidad nos ayudaste a crear algo mejor. El abuelo Roberto vivió lo suficiente para ver el éxito de su nuevo legado. Falleció pacíficamente 3 años después, orgulloso de cómo habíamos transformado su imperio hotelero en algo que no solo generaba ganancias, sino que también ayudaba a las personas. En cuanto a mí, nunca dejé mi trabajo como genetista. De hecho, ahora dirijo un programa de investigación en nuestros centros médicos, estudiando cómo los genes influyen en la salud y el bienestar. A veces pienso en Sara y en cómo su engaño nos llevó por un camino inesperado hacia algo mejor. La última vez que supe de ella, seguía en prisión, dando clases de actuación a otras reclusas. Algunas personas nunca cambian, supongo. Miguel finalmente encontró el amor verdadero. Se casó con una doctora que conoció en uno de nuestros centros médicos. Cuando ella quedó embarazada, fue la primera en insistir en hacer público cada resultado de laboratorio, cada ecografía. Sin secretos, dijo en la fiesta de revelación del género del bebé. La familia se construye con verdad y confianza. Hoy, los Hoteles Martínez son conocidos no solo por su lujo, sino por sus innovadores centros de salud y bienestar. El legado del abuelo no solo sobrevivió al intento de fraude de Sara, se transformó en algo más grande y mejor. A veces, cuando estoy en mi oficina con vista a la ciudad, pienso en cómo un intento de destruir nuestra familia terminó haciéndola más fuerte. El abuelo solía decir que las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. En nuestro caso, reveló que la verdadera fuerza de la familia no está en el dinero o los negocios, sino en la capacidad de reinventarse y crecer juntos. Mi consejo para cualquiera que enfrente el engaño y la traición: la verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Y a veces, lo que parece ser el final de una historia es solo el comienzo de algo mejor. Gracias por ver. Suscríbete al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.